Desde Medellín, en Colombia, te damos la bienvenida a esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Bienvenidos. Año 2024. Viviendo para Jesús. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Leamos todos el versículo 13, por favor. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Amén, amén y amén. Pastor, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la disposición tuya para moldear nuestro carácter y querer hacerlo por medio de la transformación que tu palabra hace en nuestra vida. Ayúdanos a pensar como tú, Señor, y a ser como tú. El tema de hoy es un tema que tal vez es la mayor tentación que todos los cristianos tenemos, que tiene que ver con la falta de perdón, el rencor y la justificación de nuestro enojo. Y por eso te pedimos, háblanos hoy, Señor, háblanos. Pero haznos recapacitar para que tu palabra recibida produzca fruto en nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén y amén. Siéntense, mis amados hermanos. El perdón, un acto de amor. Este tema sí que es espinoso, el tema del perdón. Y por muchas definiciones que busquemos del perdón, por muchas cosas que hablemos del perdón, creo que el apóstol Pablo en este texto que acabamos de leer nos está dando una clave fundamental para que no se nos complique tanto el tema ni de perdonar ni de pedir perdón. Y quiero preguntarles, mis amados hermanos, y a los que nos siguen en otros lados, ¿a cuántos se les dificulta perdonar? Repito, porque es que esto es de meditarlo. ¿A cuántos se les dificulta perdonar? ¿Y a cuántos se les dificulta pedir perdón? Y esto sí que es algo para meditar. Y mire que el apóstol Pablo en esta escritura que hemos escogido hoy, que el Señor me ha permitido escoger hoy, él dice, por lo tanto, esa frase, por lo tanto, es como si nos estuviera conectando con algo. Es decir, presten atención a lo que dice anterior a lo que les voy a decir. ¿Y sabe qué dice en los versículos antes, por lo menos en el versículo antes, en el versículo 11, dice, en esta nueva naturaleza, o sea, el que ha nacido de nuevo. Mire que esto no va a ser tan dificultoso, ni pedir perdón, ni perdonar. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre. Sino que, díganme ustedes lo que sigue.
sino que Cristo es todo y está en todos. ¿Ustedes creen que si estamos viviendo la novedad de vida y si Cristo es todo en nosotros, voy a rogarles el favor que no me hagan tanto tránsito, que es que la puerta se está, por lo menos lo sugieres que me controlen esa puerta, que eso perturba de verdad. Y pido perdón y espero que me perdonen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice el apóstol Pablo, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío. Mire que ya no hay distinción. Circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que ¿qué? Que Cristo es todo y está en todos. Entonces, si Cristo nos perdonó y hemos aprendido la ley del perdón con Él, y si Él está en nosotros, ¿será muy difícil perdonar o pedir perdón? Y pensemos por un momento en una escena en la que tengamos que pedir perdón o en la que nos estén pidiendo perdón, y el primero que se aparece, no como un juez, no como un árbitro, no como alguien que viene a intermediar, sino simplemente como un observador, está el Señor Jesús. ¿Usted sería capaz de dejar sin el perdón a una persona que venga a pedirle perdón? ¿O sería incapaz de pedir perdón a una persona? Porque el Señor está diciendo, mire, así que el Padre les perdonará a ustedes, pero mire, si perdonan antes, esto no es que el perdón lo vamos a recibir si perdonamos, el perdón lo recibimos, pero después de haber perdonado. Y les decía que este tema es muy espinoso, el tema del perdón. Tan espinoso es que muchos lo tenemos como al margen de nuestra vida y creemos que como es un pecado que no se ve, es un pecado por el cual no llevamos letreros en la espalda, este no es perdonador, este no pide perdón nunca, absolutamente no. Creemos que por eso también está oculto a los ojos de Dios. Y yo creo que parte de la salud de un cristiano, parte de la salud de una congregación, parte de la salud de una iglesia, es precisamente donde se identifique, donde haya una característica de pedir perdón y de otorgar el perdón. Ahora, vamos a mirar lo que dice la Real Academia acerca del perdón, porque es que este tema es muy trillado, el tema del perdón. Yo no sé cuántos mensajes habrá escuchado usted acerca del perdón, cuántos mensajes le han hecho efecto en su vida. Y les digo, se ha predicado tanto acerca del perdón que a lo último ya tomamos esto como algo muy, muy común. Es como cuando recuerdan que las mamás, sobre todo los que somos de pueblo, recuerdan que en los pueblos ahoraños se cocinaba era con leña. Y los que saben de este tema, yo lo sé, las ollas se queman. Y las mamás, la mayoría, yo creo que todas, muy acuciosas, tenían en la cocina un pedazo de jabón lucero, que eso era como un abrasivo. Jabón lucero más que jabón era como un abrasivo. Esponjas de alambre. Terminada la cocción del alimento, había una labor dispendiosa y era ir al tanque a darle jabón lucero y esponja de alambre, no de brillo, a esas ollas. Y finalmente quedaban muy lindas, brillantes, pero con una característica. Iban pasando de olla brillante a una olla tipo dálmata, con tiznes, sobre todo donde había hundidos. ¿Recuerdan eso? ¿Quiénes recuerdan eso? Ya, ustedes los citadinos no saben lo que se han perdido. Y eso se queda ahí hasta que la olla se rompa.
y sirva para sembrar materas. Y a veces el tema del perdón, nosotros llevamos eso de la ausencia de perdón, lo llevamos en nuestra vida, como esas pecas en esas ollas. Brillamos por muchas cosas, pero ahí están esas pecas ahí, identificando que hay algo que está manchando y afeando nuestra vida que debería brillar en su totalidad. Entonces, miremos por un momento qué nos dice la Real Academia acerca de la palabra perdón. Perdón y perdonar, que es lo mismo. Y esta palabra proviene de un prefijo latino, per, y del verbo latino, donare. O sea que significan respectivamente pasar, cruzar, seguir adelante, pasar por encima de, donar, donación, regalo, obsequio, dar y siga. Hay una anécdota acerca de los indios misquitos en Nicaragua. Y a los traductores esto se les presentó con mucha dificultad, la traducción de la Biblia, porque en el dialecto de ellos no aparece la palabra perdón. Y oh lidia para los traductores, para hacerles llegar la Biblia y cómo se iba a poner la palabra perdón para que ellos entendieran. ¿Y sabe a la conclusión que llegaron? Que perdonar es ser incapaz de recordar la falta que otro me hizo. Imagínense, perdón. Y ellos cada vez que tenían que poner perdón, ponían toda esa frase, los traductores. Y usted me dice, pastor, ¿realmente hay algo que se extiende más allá de lo que significa la palabra perdón? Y yo les digo que sí. En primer lugar, esta noche vamos a ver qué sí es el perdón. ¿Qué sí es el perdón? Y vamos a ver varias cositas. La primera, el perdón es no cobrar una deuda. No dije algo nuevo, ¿cierto? Todos sabemos eso. El perdón es no cobrar una deuda. ¿Qué más es el perdón? El perdón es no demandar lo que los demás le deben, en especial cuando no cumplen sus expectativas, cuando no cumplen una promesa, cuando no te tratan con justicia. Eso es perdonar. Es decir, cuando todo juega en contra y uno está listo para perdonar. ¿Qué más es el perdón? El perdón es cancelar o liberar a alguien de las consecuencias de no haber cumplido lo que Dios ha establecido en cuanto al perdón. El perdón se da aunque la otra persona no se lo haya ganado. Voy a repetirlo. El perdón es cancelar o liberar a alguien de las consecuencias de no haber cumplido lo que Dios ha establecido en cuanto al perdón. El perdón se da aunque la otra persona no se lo haya ganado.
¿Qué más sí es perdón? Es dejar el resentimiento contra el ofensor. Es renunciar a su derecho a que le pidan perdón. Es decir, si me piden perdón, bien, si no, yo perdono. Si no me piden perdón, perdono. Y si me piden perdón, perdono. El perdón es renunciar a amargarse. El perdón es renunciar al derecho a estar mano a mano. ¿Me hago entender, hermanos? A estar a la par. Porque es que si llegamos a buscar estar a la par, siempre uno va a querer ir a la monta. Y entonces empiezan a subir y finalmente no va a haber un punto de llegada en cuanto al perdón. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos y a nosotros también, en el capítulo 12, versículo 17, dice, ayúdenme con lo rojo, por favor, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. ¿Usted no ha notado que hay una cultura en Colombia como el no perdón? Bueno, en Colombia y en el mundo, pero me refiero a Colombia donde hay tantos conflictos. Hoy veía las noticias y en estas negociaciones de paz que hay con los grupos al margen de la ley, se levantan cuando quieren de la mesa, se sientan cuando ellos quieren, ponen las condiciones que quieren, es más como una mesa de negocios en el que más tajada saque. ¿Por qué? Porque no hay una intención de perdón. Y eso se genera en la población. Y unos agitan y dicen, pero ¿cómo vamos a perdonar a tanta gente que ha asesinado? Con esto no estoy tomando partido en cuanto a la situación que se vive en el país. Lo que estoy exponiendo es una ilustración. Finalmente, yo estoy perdonado por el Señor y creo que ustedes también han sido perdonados por el Señor. Y a partir de ahí es que debemos empezar a entender qué es lo que el Señor Jesús está diciendo, que para que nosotros podamos ser perdonados, primero que tenemos que actuar nosotros es perdonando. ¿Qué más es el perdón? El perdón es ceder tus derechos respecto a la ofensa. ¿Cuántos están ofendidos en esta noche? Porque alguien los ofendió, porque hay una deuda por ahí pendiente. Tienen una deuda pendiente. Eso pasa con mucho. Y veo más que manos levantadas, porque la idea no es que levanten la mano, ojos levantados y cejas levantadas. Pero el perdón es ceder tus derechos respecto a la ofensa. Es ceder tu derecho a permanecer ofendido. Es ceder tu derecho de aferrarte a la ofensa. Es ceder tu derecho de seguir hablando de la ofensa. ¿Usted no ha notado que la gente para sustentar el no perdonar hablan y le dan vueltas y revueltas al asunto con tal de justificar el no perdonar o el no pedir un perdón? En Proverbios 17:9 nos dice el rey Salomón, el que perdona la ofensa, ¿qué hace? Cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. ¿Sabe por qué? Porque es que vea, si uno perdona, ya de por sí eso es un acto de amor y paró todo ahí. Pero si no perdona, ¿sabe qué hace? Empieza a decirle a este y a aquel y al de más allá. Y finalmente hay un poco de gente ofendida con aquel que nos tiene ofendido a nosotros. Y esto se va regando como gangrena y va contagiando. Y eso causa división. Pero lo dice aquí el rey Salomón.
El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, ¿qué hace? Hasta alcanza a dividir a los amigos, o sea, saca partido, porque es que termina haciendo como contrataciones, como buscando quien se alíe con él o con ella, pero en contra del otro. Y eso no está bien visto ni es avalado por las Escrituras, mucho menos por Dios. Pero el perdón, esto como para que se nos facilite, porque esto nos va a facilitar lo siguiente que les voy a decir, es reflexionar en el carácter de Dios. Cuando estemos en una encrucijada con respecto al perdón, yo creo que lo mejor es lo mismo que nos dice el apóstol Pablo aquí a los colosenses y a nosotros. Nos está diciendo, sino que Cristo es todo y está en todos. Entonces, pensemos en el carácter de Dios. En el libro del profeta Miqueas nos dice el amado profeta, ¿qué Dios tan grande como tú que pase por alto el pecado? Porque tu mayor placer es amar. ¿Saben qué consiste el amor de Dios? El amor de Dios consiste en que Él nos perdonó a riesgo que nosotros aceptáramos o no el perdón. Entonces, debemos reflexionar en el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque la constante en Dios es que Él siempre, día y noche, por todo el tiempo, está dispuesto a perdonarnos. Y eso es lo que a Él le permite tener esa autoridad también de llamarnos a nosotros a que nos perdonemos los unos a los otros. ¿Y entonces qué es perdonar? Perdonar es actuar con misericordia. Es actuar con compasión. Me viene a la mente una figura, a veces las expresiones corporales le permiten a uno recordar mensajes, y el pastor una vez nos predicaba con respecto al tema del perdón, y él hacía algo así como, sí te perdono. ¿No recuerdan cuando él predicó eso? Que alguien vino y le pidió perdón, pues alguien le pidió perdón a otra persona, entonces sí te perdono. No lo mira, tiene un gesto de altanería, un gesto de desprecio, un gesto de desidia. Mire, eso es no tener misericordia. Eso es como, sí, terminemos esto. Y otros dicen, echémosle tierrita a este asunto y vamos. Y recuerden que la tierra también se la lleva el viento y vuelve a descubrir las cosas. Es sentarnos, ya sea con el ofendido o con el ofensor, y pensar en una virtud que aprendemos de Cristo Jesús, y es la misericordia. Por eso es que perdonar es dar un regalo de gracia. Eso es perdonar. Perdonar es soltar al ofensor. Eso es perdonar. Pero cuando lo hacemos con misericordia. Algunos dicen, mire, pero es que el apóstol Pedro fue y le dijo al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y entonces el Señor Jesús le dice que debe hacerlo 70 veces 7. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo que no podemos obviar. Y es que la Escritura dice, si viene arrepentido y me pide perdón. O sea que si vino a pedir perdón no fue por la misma ofensa, sino por otra cosa, por otra situación. Si viene por distintas razones. Porque hay personas que hacen lo mismo, tropiezan con la misma piedra, caen en el mismo lodazal y siempre otra vez perdón. El perdón no lo recibe la persona que no se arrepiente. Porque es que si pedimos perdón a Dios y no nos arrepentimos,
créame que el perdón va a quedar en stand-by. No porque Él no nos lo quiera dar, sino porque en el momento de no arrepentirnos es porque queremos seguir jugando con nuestro pecado, pero aliviando nuestra conciencia con un supuesto perdón que nosotros mismos somos los que lo tenemos encerrado, no lo queremos activar. Ya lo leímos en Colosenses capítulo 3, versículo 13. El apóstol Pablo en la Nueva Traducción Viviente dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. No dice a unos sí, no discriminen, sino a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. O sea que si tenemos esa genética del perdón porque somos hijos de Dios, así tan fácil como Dios nos perdonó a nosotros, nosotros debemos perdonar a los demás. Esto es una semblanza muy rápida que estamos viendo de lo que es perdón. Ahora, ¿qué no es el perdón? ¿Qué no es el perdón? El perdón no es burlar la justicia de Dios. Repito, el perdón no es burlar la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios llevará a cabo su justicia en su tiempo y a su manera. Todo a su debido tiempo. ¿Ustedes creen que Dios es justo y que Él es perdonador? Sí. Entonces, el perdón no es burlar la justicia de Dios. Él obra como quiere, donde quiere y con quien quiere. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es esperar que el tiempo sane toda herida. Dejemos que pase el tiempo. No volvamos a tocar el tema. No tratemos el asunto. Con el tiempo todo va pasando y finalmente la herida va a ser sanada. Eso no es perdón. ¿Sabe por qué? Porque es que el tiempo no es médico. El tiempo no sana heridas. Yo no he visto al tiempo tomándose el tiempo para sanar una herida. El tiempo no tiene hospital. El tiempo no ha hecho ningún curso de enfermería ni de medicina. Algunas personas no permiten que la sanidad se logre. Simplemente no permiten y viven todo el tiempo supurando por la herida. Lo que está es respirando por la herida. ¿No notan eso? A veces consciente y otras veces inconscientemente. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es dejar que el culpable se salga con la suya. Dejémoslo, es que él es así. Entonces ya no hablemos más del tema. Esa persona no ha sido perdonada. Al contrario, va a coger un ejercicio de vida, de hacer y deshacer. Y como lo dejaron callado, entonces cree que todo va de maravilla y que todo está marchando muy bien, porque nunca le pidieron perdón. Es entregar más fácil el culpable en las manos de Dios. Decirle: Señor, ahí te lo dejo, porque Él es un evasor del perdón. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es lo mismo que reconciliación. Una cosa es perdón y otra cosa es reconciliación. ¿Por qué? Porque es que para uno reconciliarse o para una reconciliación se necesita de ¿cuántas personas? De 2 personas, pero que estén dispuestas a hacer el acto de reconciliación. Pero ustedes creen que ¿cuántas personas se necesitan para perdonar?
una. No, para la reconciliación 2, pero para el perdón solo uno debe tomar la iniciativa. ¿Qué más no es el perdón? El perdón no es ser un mártir emocional. ¿Ve que hay personas que terminan cargando con un poco de cosas y se las dan de mártires y lloran todo el tiempo y transpiran todo el tiempo y prácticamente están exigiendo que se les haga un altar como mártires? No. Mejor es ser lo suficientemente fuerte como para ser como Cristo, que aguantó todo. La palabra del Señor dice que Él sufrió nuestros dolores, que Él cargó con nuestros pecados, que Él lo hizo todo. ¿Y sabe cómo lo hizo? Con fortaleza, con altura. No abrió la boca. Como cordero manso fue llevado al matadero. Pero Él no tenemos que verlo como un mártir que cargó con todos nuestros pecados, sino que la entereza de carácter de Él, la gallardía y sobre todo el amor hizo que Él soportara todos nuestros pecados, y por eso vino el perdón. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es esconder la ira. Es decir, uno volverse, es arder por dentro, pero así, tranquilo. Eso no es el perdón. El perdón no es disfrazar la realidad. Es no esconder la ira. Más fácil es resolverla por medio de entregar la ofensa a Dios. El perdón no debe ser una respuesta natural, o sea, carnal, llamémosla así, sino una obra sobrenatural que solo es posible con la ayuda de Dios. Si con Dios se nos dificulta perdonar o pedir perdón, imagínense ustedes qué tal que lo hiciéramos a manera propia. Imposible. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es negar que nos duele. Es mejor permitir sentir ese dolor, pero soltarlo también. Una hermana me decía al principio del culto, me decía: pastor, ¿qué será bueno para algo que me tiene atormentada? Un dolor. Cuando una persona pide que se le quite un dolor, básicamente, ¿qué está exponiendo? Que ese dolor se está volviendo un tormento y que nadie se amaña con un dolor. ¿Quiénes se amañan con un dolor? Nadie se amaña con un dolor. Claudia, ¿tú te amañas con un dolor? ¿Cómo? ¿Tú te amañas con un dolor, pastor? ¿Quién se amaña con un dolor? Hagamos de cuenta que ese es un dolor. El cargar la ausencia de perdón. Entonces sí lo sentimos, pero lo debemos soltar. Pero el perdón no es ser un tapete de los demás. Eso no es que todo el mundo pile sobre uno. No. Porque es que si así fuera, Dios sería el tapete más grande del mundo. O sea, Dios soportando lo mismo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No. No es cargar y uno tranquilo. Indiferente. No me duele, lo cargo todo. Y regularmente cuando una persona es así, es de las que más reciben ofensas o tienen ausencia de perdón. No es tampoco pues que todo el mundo pase por encima de uno, porque uno fue indiferente ante el asunto del perdón. El perdón no es condicional.
El perdón es incondicional. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios, no para una iglesia, no para una denominación, no para un movimiento, no para una persona. El perdón es un mandato de Dios para todo el mundo. O sea que el perdón no es condicional, sino que es incondicional. Yo te perdono, pero pensemos por un momento en el Señor Jesús diciéndonos a nosotros, bueno, yo les perdono los pecados a ustedes, pero, cierto que cuando a uno le dicen ese pero, uno como que dice, uy, hasta aquí llegamos, como veníamos de bien. ¿Te ha pasado que te estén diciendo algo y que te digan, pero? Ya uno dice, ay, como veníamos de bien. ¿Y ahora qué será ese pero? Porque resulta que ese pero es como que se borra con el codo lo que se hizo con la mano. Así que el perdón no es condicional, es incondicional. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios para todo el mundo. El perdón no es lo mismo que olvidar. Para poder perdonar, debemos recordar. Claro, si no, entonces, ¿qué vamos a perdonar? El perdón no es un sentimiento, es una decisión, es un acto de voluntad. ¿Sabe qué dice el escritor a los Hebreos? En el capítulo 10, versículo 36. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pregunta, ¿cuántos creen que la voluntad de Dios es perdonar? Por eso es que hay que perseverar en medio de tantas cosas. Todo eso que tenemos que enfrentar, mis amados hermanos. Porque nadie puede decir que ni ha ofendido y nadie puede decir que no le han ofendido. Pero en medio de todo esto nosotros necesitamos perseverar. ¿Para qué? Dice el escritor, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, que incluye perdonar, reciban lo que Él ha prometido. ¿Quiénes están esperando que Dios les cumpla una promesa? ¿Quiénes esperan que Dios les cumpla una promesa? ¿Quieren que se las cumpla? Vamos a limpiar la casa primero. Examinemos la casa a ver qué tal, si tiene suciedad de perdón, de ausencia de perdón, de que nos hemos negado a perdonar, que no hemos aprendido a reflexionar en el carácter de Cristo y en lo que Él hizo para perdonarnos a nosotros. En próxima ocasión hablaremos de que quien no perdona se expone a graves consecuencias. Por el momento, vamos a levantarnos, mis amados hermanos. En esencia, no debemos comportarnos como los hijos de las tinieblas. Mire, esto es muy difícil, el tema del perdón. Vuelvo y lo digo. Así no esté muy a flor de congregación, ni muy a flor de la humanidad. Es decir, es un tema que pasamos por alto y que casi no se toca. Es algo que tiene detenidas las promesas de Dios en muchas personas. Dios es fiel para prometer, muy responsable para cumplir, pero está exigiendo de nosotros responsabilidad para echar mano de las promesas.
En este momento yo les invito, mis amados hermanos, a que brevemente se permitan reflexionar en el carácter de Cristo y si ustedes han recibido el perdón de Dios, si han aprendido lo que es el perdón, si se les dificulta el tema del perdón, si se les dificulta recibir perdón, si se les dificulta pedir perdón. Si usted lee la oración que el Señor nos enseñó, cuando leímos en Mateo 5, se dará cuenta que el tema del perdón es como la columna vertebral, queda como en la mitad de lo que el Señor nos viene diciendo en esta oración. Es como decirnos, hey, tengan cuidado, que el eje de su vida, la columna vertebral, el sustento de ustedes, consiste en perdonar y en pedir perdón, porque de ahí depende la efectividad del perdón del Padre Celestial en nosotros. Dios les bendiga. Desde Medellín, en Colombia, te agradecemos por estar en sintonía de esta transmisión especial de íntima devoción. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Hoy nos reunimos para celebrar el culto a Dios y transmitimos nuestra señal por las redes sociales Facebook, YouTube e Íntima Devoción Radio. Descarga nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android. Año 2024. Viviendo para Jesús.